Amigos, bienvenidos a USA en español. Mucha atención, el ejército ruso huye despavorido del campo de batalla y se niega a cumplir las órdenes de Vladimir Putin. El ejército ucraniano incluso comienza a celebrar la victoria. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de esta guerra que continúa dejando miles de víctimas y millones de personas desplazadas. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, continúan complicándose las cosas para Vladimir Putin en esta guerra entre la Federación Rusa y Ucrania. Una guerra entre el socialismo y el comunismo y el mundo democrático y libre que simplemente quiere vivir en paz. El día de hoy, en este momento, se ha anunciado por parte de la Federación Rusa y también de Bielorrusia una importante noticia que ha dejado con la boca abierta no solamente a la misma Federación Rusa, pero al mundo en general, que no pueden creer el nivel que en este momento tiene el ejército ruso, donde se niegan a cumplir las órdenes del propio presidente Vladimir Putin, lo que pudiera significar una victoria para el pueblo ucraniano que pudiera llegar en cualquier momento. Fíjense lo siguiente. El Zapad es un ejercicio militar conjunto entre las Fuerzas Armadas de Rusia y las Fuerzas Armadas de Bielorrusia. Debía realizarse en el próximo mes de septiembre, así lo dijo el Ministerio de Defensa ruso en una actualización de inteligencia el día de hoy lunes, y ha tenido que ser cancelado por parte del Kremlin. Y fíjese lo importante de esta noticia y ya les voy a explicar lo que significa y por qué el mundo se ha quedado con la boca abierta, que pudiera incluso significar también la derrota de Vladimir Putin en esta guerra en contra del territorio europeo. Fíjense algo, estos son ejercicios militares sumamente importantes que la Federación Rusa nunca ha fallado. Son ejercicios militares que llueve, truene o relampaguee, la Federación Rusa realiza justamente con el ejército de Bielorrusia para planificar la defensa en caso de un ataque por parte de las Fuerzas Armadas de la OTAN. Recuerden ustedes también las Fuerzas Armadas de la OTAN, la alianza militar más importante que existe en este planeta, considerados enemigos por el propio Vladimir Putin. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. El Zapad, que en ruso significa oeste, es un importante evento anual en el calendario militar de Moscú. Cualquier cosa se puede cancelar en ese país, menos estos ejercicios militares que han sido casualmente cancelados el día de hoy. Desde el año 2010, Rusia ha llevado a cabo un ciclo de 4 años rotando los ejercicios militares estratégicos alrededor de 4 de sus regiones militares. Ellos han distribuido justamente alrededor de las bases militares que tienen en Rusia para planificar estos ejercicios militares, como dijimos anteriormente, en contra de lo que pudiera ser la invasión por parte de la OTAN, así lo ha dicho el propio Vladimir Putin. Incluso se dijo en muchas ocasiones por parte del Kremlin, en Rusia se pueden suspender muchas cosas menos estos ejercicios militares. La importancia de ellos es tal que significaría la supervivencia de nuestro gobierno y del régimen que gobierna justamente dentro de la Federación Rusa. El día de hoy se anuncia por sorpresa la suspensión de este evento y ustedes, por supuesto, se preguntarán por qué. Ya se los voy a explicar. Desde el año 2021, Rusia celebra también los ejercicios militares en el oeste del país. Cada 2 años incluso ha dicho que prioriza enfrentar lo que percibe como una amenaza por parte de la OTAN. Por eso lo están realizando en la región del oeste. Según el Ministerio de Defensa británico, que también ha señalado el día de hoy importante información de inteligencia que pudiera, como dijimos anteriormente, significar la derrota de Vladimir Putin en cualquier momento. Los ejercicios del Zapad del año 2021, el mayor ejercicio militar ruso, se llevó a cabo en los flancos occidentales de Rusia y Bielorrusia.
para el arma de Ucrania en aquel momento y algunos países de la OTAN. Incluso también en aquel momento se dijo que estos ejercicios militares se estaban realizando para planificar también la invasión del territorio ucraniano. Nadie le dio importancia en ese momento y, como ustedes muy bien saben, hace un año y medio Vladimir Putin decidió llevar a cabo esta temible invasión que continúa dejando víctimas, no solamente dentro del territorio ucraniano, pero ahora dentro del territorio de la Federación Rusa. Recuerden que el ejército ucraniano ya ha entrado dentro del territorio de Rusia y ha trasladado la guerra dentro de la Federación Rusa. Incluso el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lo anunció al mundo. Él le dijo, una guerra es de dos, una guerra no es solamente de una parte. Por eso ahora vamos a poner objetivos militares dentro del territorio de la Federación Rusa y comenzamos a atacar, porque la guerra se tiene que sentir en Rusia como se ha sentido en Ucrania. Pues en ese ejercicio militar en el año 2021 participaron incluso 200.000 militares, más de 80 aviones y helicópteros, 15 barcos según el informe de la Real Fuerzas Armadas del Reino Unido. Y añade también que el Zapad del 2021 fue la primera preparación de Rusia para operaciones a una escala comparable a las emprendidas en Ucrania un año después. Por supuesto, todos estos análisis los hacen los organismos de inteligencia a nivel mundial, pero principalmente el británico, que como ustedes muy bien saben, cuentan con recursos muy importantes. La inteligencia británica es una de las inteligencias mejores preparadas del mundo, que generalmente suele acertar en todos estos análisis que realiza correspondientes a la guerra, pero muy específicamente al propio presidente ruso. Pues el Ministerio de Defensa del Reino Unido el día de hoy ha indicado que Rusia va a cancelar este importante ejercicio militar estratégico conjunto porque hay muy pocas tropas y hay muy pocos equipos disponibles para poder llevar a cabo estos ejercicios militares. Y ustedes se preguntan, pero ¿cómo es eso que hay muy pocas tropas? Si es que el ejército ruso nos han dicho durante muchas décadas que es uno de los ejércitos más grandes, más importantes y más poderosos que existen. Pues la respuesta es muy sencilla. Fuentes de inteligencia están diciendo no solamente que hay muchos soldados dentro del territorio de Ucrania tratando de resistir los embates de las Fuerzas Armadas ucranianas, pero también hay miles de soldados que se niegan ahora en este momento a continuar peleando. Han dicho que no van a asistir a estos ejercicios militares porque se niegan a continuar participando en una guerra que no le corresponde a las Fuerzas Armadas de Rusia. Rusia se convirtió en un invasor que se encuentra ilegal dentro del territorio europeo. Tiene que salir inmediatamente. Y los soldados rusos se dan cuenta de eso, incluso algunos generales en el campo de batalla, según informaciones de inteligencia británicos, han dicho que han trasladado su malestar a la cúpula del Kremlin, ha trasladado su malestar a la cúpula del Ministerio de Defensa ruso para decir que los soldados se encuentran desmoralizados, no tienen equipamiento militar, quieren regresarse a su país, quieren salir del territorio ucraniano y el día de hoy esta cancelación de estos ejercicios militares tan importante se ha convertido en una evidencia más de que los soldados rusos no quieren seguir peleando la guerra y ahora en este momento no quieren seguir obedeciendo las órdenes de Vladimir Putin. El bajo desempeño del ejército ruso dentro de Ucrania ha puesto de relieve cómo los ejercicios estratégicos militares han tenido un valor de entrenamiento muy limitado y han sido en gran medida un espectáculo para mostrarle al mundo una potencia que realmente no existe. Es muy probable que Rusia cancele en este momento los ejercicios Zapad 2023 porque hay muy pocas tropas que quieran seguir peleando, hay muy pocos equipos disponibles, equipamiento militar y sobre todo la moral del ejército ruso se encuentra prácticamente por el piso. Así lo dijo la actualización de inteligencia del Ministerio de Defensa británico en este análisis que fue compartido ante los medios de comunicación el día de hoy para indicar cuál es el futuro de esta guerra. Una guerra donde el ejército ucraniano todos los días se hace más fuerte. Una guerra también donde el ejército ruso continúa debilitándose.
algo que ha estado haciendo progresivamente desde el día 1, porque recuerden también ustedes que el ejército ruso nunca pudo llegar a la capital de Kiev, nunca pudo llegar y apoderarse de la capital del país. Fueron repelidos valientemente por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania y del pueblo en general, que le dicen a Vladimir Putin: saque a sus tropas de nuestro país y respete la soberanía internacional que gozamos en el territorio ucraniano. Este no es el primer evento militar que Rusia ha reducido desde que comenzó la invasión a gran escala dentro de Ucrania. El presidente Putin encabezó un desfile del Día de la Victoria mucho más pequeño, más modesto de lo habitual, el día 9 de mayo en la capital de Moscú, en el que solo participó un solo tanque T-34 de la Segunda Guerra Mundial. En años anteriores, decenas de tanques habían participado en la procesión. Incluso también se dice por parte de algunas agencias de inteligencia en el mundo que Vladimir Putin no se encuentra en Moscú. Porque recuerden, amigos, que los ataques que está sufriendo la ciudad de Moscú diariamente por parte de drones, aviones no tripulados, han sido bastante fuertes en los últimos días. Incluso se ha hablado de una alianza militar entre Moscú y también Pyongyang, donde el líder norcoreano ha demostrado y ha garantizado lealtad y seguridad al jefe y al presidente de la Federación Rusa. El Ministerio de Defensa británico también sugirió que puede haber algunas dudas entre los líderes rusos sobre la realización de más ejercicios militares muy llamativos mientras se prolonga su invasión en Ucrania, que hacen con continuar mostrando un show que realmente no existe cuando las Fuerzas Armadas rusas continúan pasando trabajo y un calvario dentro del territorio de Ucrania. Por otra parte, amigos, existe la posibilidad realista de que los dirigentes rusos también sean muy sensibles a las críticas que pudieran provocar estos ejercicios militares, hábilmente presentada durante tiempos de guerra, así lo decía el informe de inteligencia. Recuerden también, Rusia se encuentra en una crisis sumergida por el atentado ordenado por Vladimir Putin en contra del líder del grupo Wagner, quien era su cocinero personal. Luego de esto pasó a ser jefe de uno de los grupos de mercenarios más importantes y radicales de Rusia. Luego de eso se convirtió en un enemigo feroz y lamentablemente sufrió un atentado por orden del Kremlin en los últimos días. Algunos líderes incluso dicen los mercenarios del grupo Wagner se encuentran en este momento dirigiéndose hacia Moscú a la cacería de Vladimir Putin para lograr la venganza por el atentado que sufrió su líder. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.